redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, entrenado, preparado para toda buena obra. Así que vamos a estar viendo esta enseñanza, ¿sí? Lo que vamos a ver hoy es la primera parte de todo versículo, que es el origen de la palabra de Dios. Dice, toda la escritura, o sea, toda la palabra, toda la Biblia, ¿sí?, es inspirada por Dios. El domingo vamos a estar compartiendo la utilidad de la palabra de Dios. Sigue diciendo la palabra en el versículo 16, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el miércoles que viene vamos a ver la última parte de esta enseñanza, que nos enseña el propósito de la palabra. ¿Sí? Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, ¿sí?, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando habla de todo el hombre de Dios, no está hablando del hombre del sexo ni del siervo, sino está hablando del género humano, ¿sí? Todo hombre o mujer de Dios, ¿sí?, para que sea perfecta y esté enteramente preparado, ¿sí?, para toda buena obra de Dios. Así que vamos a empezar la primera parte que nos corresponde hoy, que es el origen de la palabra de Dios. Y como decía recién, toda la escritura es inspirada por Dios. La Biblia está compuesta por 66 libros, ¿sí?, o escritos, o tratados, como decir. El Antiguo Testamento tiene 39 y el Nuevo Testamento 27, ¿sí? La palabra de Dios es un libro, es mucho más que un libro histórico, es real y muchos de sus hechos están comprobados por la historia, por la ciencia, por la arqueología. Y esto le da, la Biblia tiene un valor espiritual tremendo. Pero no solamente espiritual, sino que la ciencia, la historia, avala muchísimo de los hechos que están en la Biblia. Y la ciencia por ahí no avala a algunos, o no respalda porque todavía no lo han descubierto, pero si hay algo que podemos ver, es que a medida que va avanzando la ciencia y la tecnología, cada vez se dan más cuenta de que la Biblia es real, ¿sí? Es el libro más vendido y que está traducido en todos los idiomas del mundo. Siempre en toda la historia, el libro más vendido ha sido la Biblia, ¿sí? Y el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, el Nuevo en griego, ¿sí? Aunque la lengua que se hablaba en los días de Jesús era el arameo, fue escrito en griego porque el idioma se usaba en la península mediterránea, el idioma comercial era el griego, así que se terminó escribiendo en griego, ¿sí? Los primeros escritos o pergaminos, como se los conoce también, fueron escritos por Moisés hace más de 1400 años antes de Cristo. O sea que la Biblia tiene más de 3500 años. Empezaron a escribir los primeros libros que fue escrito por Moisés. Y los primeros 5 libros fue el Génesis, el Éxodo, el libro de Levíticos, el libro de Números y Deuteronomio. En el libro de Génesis ahí encontramos cómo la creación de la tierra, cómo Dios formó al hombre, cómo Dios se relaciona con su creación, con el hombre. Vemos el pecado del hombre, vemos el plan de salvación de Dios para el hombre, ¿sí? Vemos cómo se formó la primera familia, cómo se
sucedió el primer crimen también de la humanidad, cómo se formaron las primeras sociedades, primero convirtiéndose en pueblo y después en naciones. El libro de Éxodo nos cuenta de la liberación del pueblo de Israel y el poder de Dios y cómo Dios cuidó de su pueblo, cómo Dios estaba en medio de eso, cómo Dios proveyó y sostuvo y guardó a la nación de Israel, cómo Dios le dio la ley de Dios, el tabernáculo y tantas cosas fundamentales para el hombre, ¿no? Y han pasado ya más de 3.500 años. La Biblia en total, ¿sí? El último libro que se conoce es de Juan, el Apocalipsis, y en total llevó alrededor de 1.500 años la escritura de la Biblia. Y vemos cómo han pasado un montón de épocas, años, sociedades, culturas, como los que han escrito la Biblia han sido escribas, sacerdotes, profetas, campesinos, pescadores, médicos. Vemos una variedad de gente y de oficios, pero el mensaje de la Biblia sigue siendo el mismo. Cómo es increíble cómo está la soberanía de Dios y cómo está Dios ahí, porque desde que empezó Moisés, 1400 años antes de Cristo y después de Cristo, 100 años más, se escribe el último libro, 1500 años, conservando el mismo mensaje, la misma palabra de Dios, aun cuando ha pasado tantos años, ¿no? El Nuevo Testamento empieza con la llegada del Mesías, con Jesús, que es el mensaje central de toda la Biblia. El Señor es el mensaje, Él es la palabra, es el verbo, ¿sí? El Nuevo Testamento está compuesto por 27 libros, de los cuales la mayoría los ha escrito el apóstol Pablo. Dice el Salmo 119, versículo 5, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando hablamos de la palabra de Dios, tenemos que diferenciar bien dos cosas. El logo, que es la palabra, que es el conocimiento. Logos viene del griego y es la palabra, el conocimiento. Y el rema, que es la revelación de Dios. Si el logo es lo que podemos hablar como conocimiento, si cuando leemos y tenemos un conocimiento de lo que dice la palabra de Dios, la palabra meditada, la palabra razonada, ¿sí? Y el rema es la revelación de la palabra, es la palabra que Dios nos revela a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Cuando alguien puede estar en oración y puede conocer y entender, o está en un culto y entiende una palabra, comprende la revelación de una palabra. Tal vez uno puede decir: esta palabra la he leído muchas veces, la he escuchado, pero no la entendía, pero ahora la entiendo, ahora mis ojos fueron abiertos, ahora pude entender lo que el Señor dice acá. Eso es la palabra rema, la palabra revelada a nuestro corazón, a nuestro espíritu, ¿sí? Y las dos son muy necesarias. Necesitamos conocer la palabra de Dios, necesitamos leer, necesitamos saber qué es lo que nos dice Dios, cuál es la voluntad de Dios, los planes de Dios, cómo Dios formó al hombre. Necesitamos tener ese conocimiento.
pero también necesitamos el rema, la revelación, esa palabra que Dios abre nuestro entendimiento, ¿sí? Y yo puse tomé dos ejemplos. Uno está en Mateo 16, cuando Jesús habla a sus discípulos y Él les pregunta y les dice: ¿quién piensa la gente? ¿Qué dice la gente que soy yo? ¿Qué dice la gente? Y ellos le dijeron: algunos piensan que sos Elías, otros Moisés. Y en un momento Jesús le dice: ¿y ustedes? ¿Ustedes quién creen que soy yo? Dice en Mateo 16, 13, se lo voy a leer un poquito. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: uno, Juan el Bautista, otro Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón, Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Qué tremendo esto, ¿no? Porque algunos decían que era Juan, otro Elías, otro Jeremías o algún profeta, y otras personas, pero Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo que era bienaventurado, que era bendecido, porque eso no se lo había revelado un hombre, eso se lo había revelado Dios. Pedro podía tener esa convicción en su corazón porque Dios le había revelado eso. Dios le había abierto los ojos y le había mostrado que Jesús era el Hijo de Dios. Y esta es la palabra revelada, Dios. Cuando el Espíritu nos revela una palabra a nuestro corazón, ¿sí? Dice otra palabra, dice: comenzó desde Moisés y siguió por todos los profetas, declarándole las escrituras de lo que decían de él. Iban dos discípulos caminando. Jesús había muerto, había sido crucificado en la cruz y se había resucitado. E iban dos discípulos caminando en el camino de Emaús y iban hablando entre ellos todo lo que había acontecido. Y Jesús se acercó a ellos y Jesús le pregunta: ¿qué están hablando? Y ellos le dicen: ¿acaso eres el único extranjero que no sabe todo lo que ha pasado en Jerusalén? Y Jesús le empieza a narrar las escrituras desde Moisés, todo lo que venía hablando de él, todo lo que decía la escritura de él. Y en el versículo 30 decía: aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se le desapareció de su vista. Y se decían uno a otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? ¿Y cómo nos abrió las escrituras? Ellos tenían sus ojos, su entendimiento cegado, pero el Señor en un momento les abrió los ojos y ellos pudieron entender que el que estaba con ellos era el mismo Jesús. Y ellos salen de ahí y van a ver a los hermanos, van a ver a los apóstoles y le cuentan que Jesús había estado con ellos. Jesús se le había revelado. Por eso, cuando leemos la palabra,
tenemos que buscar el conocimiento, pero también tenemos que orar a Dios para que Dios nos dé esa revelación, para que Dios nos haga entender esa palabra, para que Dios abra nuestros ojos y podamos entender lo que Dios quiere enseñarnos. Así que, hermano, esto está para todos, ¿sí? Busca de Dios, lee la palabra, aplica el conocimiento, pero busca del Espíritu Santo que te enseñe la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios siempre ha sufrido distintos ataques del hombre y de gobiernos. La Biblia nos enseña que hay un enemigo de Dios y del pueblo de Dios llamado Satanás, y él tiene influencia en este mundo, y él conoce el valor y el poder de la palabra, así que siempre ha tratado de destruirla, de quitarle credibilidad, de hablar mal, pero nunca ha podido, porque el Señor siempre ha guardado su palabra. Jamás va a poder destruir la palabra, porque Dios guarda su palabra. Jesús dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Jesús dijo, este mundo va a pasar, todo va a pasar, todo tiene un fin, pero la palabra de Dios es eterna y siempre va a permanecer, ¿sí? Dice en Hebreos 4:12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. A través de la Biblia podemos conocer el amor de Dios, el carácter de Dios, su compromiso con el hombre, su voluntad y la vida eterna. Quiero mencionarte 7 beneficios de la palabra de Dios que vamos a estar viendo el domingo más bien cada uno de estos puntos. El primer punto, que la Biblia te mantiene alejado del pecado. En el Salmo 119, versículo 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra de Dios nos mantiene lejos del pecado. El segundo punto, la Biblia quitará tus cargas. El versículo, todo esto que te voy a compartir está en el Salmo 119. El versículo 28 dice, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. El tercer punto que vamos a estar viendo el domingo, la Biblia guiará tus pasos. Dice, lámpara a mis pies, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. El cuarto punto que vamos a estar viendo el domingo, la Biblia te traerá gozo. Dice el versículo 111, por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Qué lindo. El quinto punto, la Biblia te guiará a la sabiduría. El versículo 130 dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. El sexto, la Biblia te dará paz. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo.
El séptimo, la Biblia te traerá de vuelta a Dios. El versículo 176 dice: yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Qué importante es cómo la Biblia nos trae paz, gozo, guía nuestros pasos, nos enseña, nos corrige, nos alienta. La Biblia nos mantiene lejos del pecado. La Biblia endereza nuestros pasos. La Biblia es algo edificante para el cristiano. Y quería por último compartirte una reflexión que está en la Biblia de los Gediones. Los Gediones es una asociación de cristianos internacional que editan Biblia y las regalan por todo el mundo. Y ellos tienen un escrito sobre la Biblia que a mí hace muchos años lo leí y me gustó, y hoy quiero compartírtelo. Dice: la Biblia contiene la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de la salvación, la condenación del pecador y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus preceptos son comprometidos, sus historias son verdaderas y sus decisiones son inmutables. Léala para ser sabio, créala para ser salvo, practíquela para ser santo. Contiene luz para guiarle, alimento para sustentarlo y consuelo para alentarlo a usted. Es el mapa del viajero, es el cayado del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y el itinerario del cristiano. Aquí se restablece el paraíso y las puertas del infierno son reveladas. Cristo es el gran tema, nuestro bien, su diseño, la gloria de Dios, su finalidad. Debe llenar la memoria, gobernar el corazón, guiar los pies. Léala lentamente, frecuentemente y en oración. Es una mina de riqueza, un paraíso de gloria, un río de placer. Es dada a usted en vida, será abierta en el juicio y recordada para siempre. En ella se encierra la responsabilidad más alta, la recompensa, la labor más grande, y condenará a todos los que la menosprecian, su contenido sagrado. Qué linda reflexión sobre la Biblia, ¿no? Me gusta porque esta reflexión encierra bastante lo que es la Biblia. Me gusta que dice: léala lentamente, ¿sí? Y en oración. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias, Dios mío, porque hoy todos nosotros tenemos la bendición de tener una Biblia a nuestro alcance. Señor, hoy el hombre no puede decir: no la he tenido, no la he conocido. Señor, yo quiero pedirte, Dios, que tú hagas de nosotros lectores, Señor, que amemos tu palabra, que la leamos cada día, Dios. Señor, que tú traigas revelación a nuestras vidas. Señor, no solamente queremos tener el conocimiento, sino la revelación de tu palabra. Queremos pedirte, Espíritu Santo, que tú nos enseñes la palabra, que tú nos reveles la palabra, que cada día, Señor, podamos conocer más de ti, que cada día, Señor, podamos, Señor, encontrar ese refugio, esa guía que necesita nuestra alma, Dios,
Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que estés bendiciendo cada vida. Quiero pedirte que tú bendiga a todos los que se han conectado, Dios. Señor, y que ellos sean lectores de tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús, bendice a tu iglesia, bendice a tu